de lo que hizo, digamos, antes del 1 del 7 del 21. Perfecto, muy bien, pero lo determinan ¿cómo? Sumando todos los bienes y derechos, ¿sí? Que son la vivienda, ¿sí? El dinero en efectivo, el local comercial, el dinero que tiene la caja de ahorro, la mercadería, el stock, ¿sí? ¿Lo sumaron o no? Porque dice que no están retirados. No, el stock se lo suma por más que no esté retirado en una compra ya afectada que ella hizo. Lo que se resta son las deudas a pagar, digamos, esos 150.000. Eso se resta. Si yo compré acolchados, me lo factura o la riqueza, ¿sí? ¿La tengo que restar o la tengo que sumar? Restar. Muy bien, ¿sí? Y acá al último tengo un anticipo a la empresa La Bastilla. ¿Eso qué es? ¿Un bien? ¿Un derecho? ¿Una obligación? Un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque está en su derecho si quiere anticiparle plata para después retirar la mercadería. Muy bien, ¿sí? Entonces el resultado es el que obtuvieron ustedes. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué situación es la que nos pide el ejercicio? ¿Sí? Acá, dentro de todos estos bienes, hay algunos que afectó Tatiana a la empresa en sueño, ¿sí? Y hay otros que quedaron dentro del patrimonio de Tatiana. Eso es lo que hay que hacer. La vivienda familiar. ¿Qué va a pasar con la vivienda familiar? ¿Es patrimonio de Tatiana o de la empresa en sueño? No, lo de Tatiana. Sigue siendo de Tatiana, ¿sí? Entonces la empresa en sueño acá no afecta, ¿sí? O no es parte del patrimonio de la empresa en sueño. Y acá hay 300.000 pesos, ¿sí? De dinero recibido de una herencia familiar. Pero dice que el 50% lo afecta a refacciones de un local comercial, ¿sí? Es decir, de la empresa en sueño, y el otro 50% lo deja para pintura de su vivienda familiar. ¿Qué va a pasar 150 ahí? para ensueño y 150 para Tatiana. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el bien que tenemos a continuación? Tiene 2,5 millones, ¿sí? Por la evaluación de su local comercial que desarrolla actividades de su profesión independiente. Tatiana. De Tatiana. Tatiana. Pero es un local comercial. Es un local comercial aparte de la empresa de ensueño que tiene. Correcto, es profesión independiente, dice. Porque no está afectado a la empresa en sueño, sino que sigue siendo de Tatiana porque ahí desarrolla su profesión independiente. ¿Sí? Número 4, dinero en una caja de ahorro, ¿sí? Del Banco Macro, que es de titularidad de Tatiana. Es de Tatiana también. Entonces van a colocar ese monto dentro del patrimonio de Tatiana. Correcto, chicos. Estanterías, percheros, vitrinas y mostradores para afectar a la empresa en sueño. En sueño. Claro, la consigna lo dice bien. Muy bien, exactamente. Entonces afecta todos esos que son bienes, ¿sí? A el patrimonio de la empresa en sueño. Entonces Tatiana, dentro del patrimonio de Tatiana ya no están. Stock de acolchados, facturados, pagados y no retirados del domicilio del proveedor por 200.000 pesos. En sueño. En sueño. De la empresa. Correcto, chicos. Una deuda a pagar de arreglo por la compra de los bienes del punto 6. En sueño. Si los bienes del punto 6 son de ensueño, la deuda es de ensueño. También es del patrimonio de... Fíjense entonces cómo el patrimonio de Tatiana de ensueño puede formarse por bienes directos, pero también por deudas, ¿sí? Como figura en el punto que acabamos de mencionar.
Anticipo a la empresa la bastilla por la compra de mercadería que Ensueño recibirá en septiembre. Ensueño, lo dijo la consigna. Correcto, chicos. Muy bien. ¿Sí? Hemos completado y hemos dividido lo que antes era de Tatiana, ¿sí? Cómo ahora, después de la afectación, queda dentro del patrimonio de Ensueño y cómo queda dentro del patrimonio de Tatiana, ¿sí? ¿Qué podemos determinar ahora? El patrimonio neto de cada uno, ¿verdad? ¿Quién puede decir cuál es el patrimonio ahora de la empresa Ensueño? 900. El patrimonio neto, discúlpeme, el patrimonio neto. De 900.000 pesos. 900.000 pesos, ¿sí? ¿Y cómo llegan a eso? Sumando Sumando todos los derechos y restando las obligaciones. Muy bien, exactamente. Y ahora podemos determinar también el patrimonio de Tatiana, ¿o no? 7.200.000. No, No, porque ahí van los 900.000 también, creo. claro, son 900.000, no, vendría a ser ahí en el patrimonio inicial Ensueño también le pertenece. Claro. de Ensueño, también le pertenece a Son Tatiana. 8.100.000. 8.100.000 porque se tiene que equiparar, porque es un negocio que recién abre y no puede tener pérdida, digamos, o sea, Claro. por lo mínimo tiene que dar justo. A ver, vamos a ver. Acá por el chat Rosario nos dice 8.100.000. 6.300.000 ¿no sería? Porque habría que descontarle los 900.000. No, los 900.000 se No, lo tenés que sumar, suman porque es un A ver. negocio. Habíamos separado que Tatiana tenía un patrimonio, ¿sí? Y ahora con ese patrimonio constituye otro ente, que es la empresa Ensueño. ¿Sí? Ya sabemos que Ensueño, el patrimonio de Ensueño es de 900.000, ¿sí? El patrimonio neto, discúlpeme. Patrimonio neto de 900.000. ¿Quién es la propietaria de la empresa Ensueño? Tatiana. Tatiana. Y entonces Tatiana tiene una vivienda familiar, la mitad del dinero recibido de la herencia, 150.000. Tiene el local comercial donde desarrolla su actividad particular y tiene 50.000 pesos en la caja de ahorro, ¿sí? Todos esos bienes forman parte del patrimonio neto de Tatiana. Pero ¿no tiene algo más Tatiana ahora? Que acaba de construir. 900.000 de empresa. De la empresa. Tatiana ahora es propietaria de la empresa Ensueño, ¿sí? Claro. ¿Y cuánto es el patrimonio de la empresa Ensueño? 900.000. Entonces, ¿qué hay que sumar dentro del patrimonio neto de Tatiana, ¿sí? Luego de que constituye la empresa. También hay que sumar 900.000. Exactamente, fíjense entonces, tiene todos los bienes que son particulares suyos, pero también tiene, ¿sí?, el patrimonio neto, ¿sí?, de la empresa Ensueño. Claro, y ahí sí queda los 8.100.000. Bien, ahora su patrimonio está dividido en lo suyo particular y en la empresa Ensueño, pero Tatiana, ¿sí?, es propietaria y dueña de esa empresa. Con lo cual es también parte de su patrimonio, el patrimonio de Ensueño. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Con este comentario, ¿pueden determinar ahora el patrimonio neto de Tatiana? ¿Cuánto creen que es al final? ¿7.200.000 o 8.100.000? 8.100.000. Muy bien. ¿Pueden ver por qué la diferencia? Sí. Sí, profe. Muy bien, chicos, es exactamente. Esto es importante, ¿sí?, detallar para que puedan observar la diferencia entre un ente y otro ente, ¿sí?, entre el ente Ensueño y el ente Tatiana Blanco, ¿sí? Ya pudieron verificar
los bienes y derechos de cada uno, bienes, derechos y obligaciones, pudieron determinar el patrimonio neto de cada uno, teniendo la premisa de que si bien Tatiana constituye una empresa nueva, ¿sí?, el patrimonio neto de esa empresa también es parte, ¿sí?, del patrimonio neto de Tatiana Blanco. ¿Correcto? Fíjense las últimas preguntas. En función de la tabla anterior, responda: ¿el patrimonio neto de Tatiana Blanco difiere antes y después de la afectación? No. No, sigue siendo el mismo. Uy, perdón. Sigue siendo el mismo, ¿sí? Y acá lo pueden observar. ¿Cuánto era antes de la afectación? 8.100.000. 8.100.000. ¿Y después de la afectación? 8 millones. 8.100.000. Muy bien. Pregunta número B. ¿El patrimonio neto de ensueño forma parte del patrimonio de Tatiana Blanco? Sí, Sí. es propietario. Sí. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Sí? El patrimonio neto de ensueño forma parte del patrimonio de Tatiana. ¿Se entiende esto? ¿Cómo llevamos todo lo que hemos visto en la proactiva cuantificado? ¿Sí? Ahora el ejercicio número 5, que con esto vamos a terminar nuestro trabajo práctico número 1, ¿sí?, nos dice lo siguiente. Usted observará que siempre, ¿sí?, los recursos tendrán una fuente de financiación. ¿A qué le llamamos recursos? ¿A los activos? Exactamente, ¿sí? Entonces, se observa que siempre los recursos tendrán una fuente de financiación, a veces identificada con algún bien y a veces vinculada con varios bienes sin identificación específica. Ello nos permite graficar lo siguiente. Desde el punto de vista contable, ¿qué teníamos? ¿Sí? Bienes, derechos y obligaciones. Contablemente, ¿cómo lo llamábamos? Bienes y derechos, ¿qué eran? Activos. Obligaciones Pasivos. y la diferencia entre eso, ¿qué generaba? Patrimonio. Patrimonio. Patrimonio neto, que era nuestra La riqueza. Riqueza. Exactamente, ¿sí? Ahora, desde el punto de la financiación, es decir, ¿quién otorga los recursos? ¿Sí? Se puede identificar lo siguiente. Los recursos, ¿sí?, pueden venir de dos fuentes de financiamiento. Lo pueden ver, fuente de financiamiento de terceros, ¿sí?, o fuente de financiamiento propia. ¿Sí? Entonces los bienes y derechos que tengo pueden provenir de dos formas de financiamiento. Fuente de financiamiento propia, ¿sí?, por ejemplo el caso de Ensueño y Tatiana, ¿sí? Si Tatiana afecta parte de su patrimonio propio a la empresa Ensueño, ¿cómo creen que es la fuente de financiamiento que recibe Ensueño? ¿De terceros o Financiamiento propio. Propia. Exactamente, ¿sí? Si vino un banco y le prestó dinero a Tatiana para que compre el local comercial, ¿la fuente de financiamiento fue propia o de terceros? De terceros. Entonces, dice, si observamos que estamos graficando una igualdad, ¿sí?, que debe verificarse siempre, a esta igualdad la conocemos con el nombre de ecuación patrimonial. Y ahora es donde recién aparece la figura de la ecuación patrimonial. Porque nuestra referencia es el patrimonio del ente. Considerando que los entes, para poder realizar sus actividades, utilizan distintos recursos de su propiedad o que son provistos por terceros, se solicita que indique en las siguientes fuentes de financiación cuáles serían propias y cuáles serían de terceros. Señale con una X el casillero correspondiente. Entonces acá tenemos diferentes fuentes de financiación, ¿sí? Cuando acá Tatiana hizo la afectación, ¿sí?, a la empresa Ensueño, ¿qué está haciendo? Financiando la empresa Ensueño.
pero como la totalidad de esto lo realizó Tatiana, o eran bienes de Tatiana, la totalidad de la fuente de financiación fue propia o de terceros. Propia. Propia. Exactamente. Ahora, en este ejercicio van a poder identificar diferentes situaciones donde pueden ser o fuentes de financiamiento propias, ¿sí? O fuentes de financiamiento de terceros. ¿Se entiende cuando hablamos la fuente de financiamiento? Sí. ¿Cómo se financia, ¿sí? Una empresa? En este caso, por ejemplo, en Sueño. En Sueño se financió, la fuente de financiamiento fue Tatiana. Si Tatiana es la dueña, la fuente del financiamiento fue propia. Ahora las consignas o las preguntas son el total de bienes que aportan los propietarios al inicio de la actividad de un ente. Es el mismo caso que hizo Tatiana con su empresa en Sueño. ¿Cómo creen que es la fuente de financiamiento? Propia. Propia. Correcto, chicos. Propia. ¿Sí? Nos preguntan si la fuente del financiamiento del dinero recibido de una venta es propia o de tercero. Propia. ¿Propia? Sí, me parece que propia. ¿Dudas? A ver. Propia. Propia porque es una venta que produce ya sea el negocio de Tatiana, ¿no? Entonces propio. Para que haya una venta, ¿qué tenía que tener? Stock. ¿De quién era el stock? Del mismo negocio. Del mismo negocio, ¿sí? Entonces, si recibo dinero de esa venta, la fuente de financiamiento es propia. Correcto, chicos. Muy bien. Bienes para las ventas recibidos como aporte de uno de los socios. ¿Saben lo que significa ser socio de una empresa? Sí, es propio. Un porcentaje de la empresa. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo consideran que es la fuente de financiamiento? Si reciben aporte de bienes para la venta de uno de los socios. Propia. Correcto. Sería como si ella sacara plata suya para ponerla propia, digamos, más o menos. Lo que está haciendo uno de los socios, por ejemplo, vamos a reflejarnos en la empresa en Sueño. Vamos a simular que no es solamente de Tatiana, sino que es de Tatiana y de Lionel, ¿sí? Entonces, Tatiana y Lionel son dos socios 50 y 50. Lionel viene, ¿sí? Y aporta bienes para la venta, ¿sí? Dice, bueno, aporto y entrego a la empresa en Sueño acolchados y cubrecamas para que sean vendidos, ¿sí? Y es un aporte. Si Lionel es dueño de Ensueño, ¿sí? ¿La fuente de financiamiento es propia o de terceros? Propia. Propia. Correcto. Muy bien. Ahora, tenemos una situación donde tenemos dinero proveniente de un préstamo bancario. Eso sí es de tercero. Exactamente, ¿sí? Porque ¿qué tiene que hacer la empresa después de que le prestaron el dinero? Devolverlo. Exactamente, ¿sí? Aporte de un automóvil 0 kilómetro efectuado por el dueño del ente. Propia. Exactamente, ¿sí? Acá Lionel también, en vez de aportar bienes para la venta, aportó un automóvil, ¿sí? La fuente de financiamiento sigue siendo propia. Ahora, ¿qué nos dice? Un automóvil adquirido por el ente, ¿sí? A crédito en una concesionaria. Terceros. ¿De dónde viene la fuente de financiamiento? De un tercero. ¿Que quién es? La concesionaria. La concesionaria de auto. Exactamente. ¿Sí? Tenemos también un préstamo obtenido por 100.000 pesos, ¿sí? Por uno de los socios
a 3 meses. También es de tercero. De tercero. De tercero. Pero es propio porque es obtenido por uno de los socios. Pero No, no, Lo tiene que devolver. hay que devolverle el dinero. Exactamente. Correcto, chicos. ¿Sí? Esto más o menos es la misma figura de activo, pasivo y patrimonio neto, pero ahora tenemos recursos que pueden ser por fuente de financiamiento de terceros o de propia. ¿Sí? Chicos, con esto terminamos el ejercicio el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Vamos a avanzar ahora con el trabajo práctico número 2, que es más largo. ¿Sí? ¿Tienen a mano todo el trabajo práctico número 2? sí, profe. Sí, profe. ¿Han podido hacer las tareas preactivas de este trabajo práctico? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién no? A ver, diga quién no hizo ni leyó tampoco las preactivas. Yo lo leí, pero Yo, no. profe, no lo hice. No le hice tampoco, profe. Ni lo vi. Yo hice la No lo hice porque pensé que íbamos a hacer el TP1 y pensé que faltaba más. Chicos, en 10 días tienen su primer parcial. Con lo cual nos queda el trabajo práctico número 2, el 3 y el 4, y la semana que viene vamos a perder una clase porque es el milagro. Así que bueno, vamos a hacer el trabajo práctico número 2. Vamos a hacer un pantallazo de algunas conclusiones de las preactivas. Las voy a dejar para que ustedes las hagan para avanzar con los ejercicios. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. 2 días pasaron de la última clase y le había pedido que hagan las tareas preactivas. La próxima clase, ¿sí?, que va a ser el jueves que viene, ¿qué preactivas deben hacer? La del 3. La del 3. Trabajo práctico 3. Exactamente, ¿sí? Entonces tienen que hacer, ahora tienen el feriado largo, tienen que hacer el trabajo práctico número 1, el trabajo práctico número 2 y realizar las preactivas del 3. ¿Sí? Profe, yo las hice y tengo una duda. Dice, Bueno, en las vamos a ir variaciones. planteando un poco, Jimena, para que los que no leyeron, vamos a ir planteando un poco las bases de las preactivas, las terminamos y ahí nos plantean las dudas y vemos si capaz que con las explicaciones que doy te resuelvo. Ya queda buenísimo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos del trabajo práctico número 1 que acabamos de terminar? Activo, pasivo, ¿qué eran? El activo, ¿qué eran? Los bienes. Bienes y derechos, ¿sí? Fíjense que acá en la introducción teórica que ya tienen, ¿sí?, tienen un cuadrito sinóptico donde dice: el patrimonio de una persona humana o jurídica está constituido por distintos conjuntos de elementos, el activo y el pasivo. El activo y el pasivo tienen elementos patrimoniales, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos patrimoniales del activo? Son 2. Lo tienen que leer, lo tienen ahí. A ver. Bienes y derechos. Esto ya tienen que ir incorporando y afianzando los conocimientos. Activo, ¿sí?, se formaban con los elementos patrimoniales de bienes y derechos. ¿Y cuáles son los elementos patrimoniales del pasivo? La deudación. Las obligaciones, o como acá lo dice en la teoría, deudas con terceros, que básicamente es la denominación de obligaciones. Esos conceptos, ¿qué formaban? El patrimonio. Patrimonio. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho también que podíamos formar con esos elementos patrimoniales? La riqueza. La riqueza. ¿Y qué era la riqueza? El patrimonio. Patrimonio neto. Exacto. Patrimonio neto. ¿Sí? Denme un segundo.
Muy bien. Entonces hemos visto que teníamos bienes y derechos. ¿Esto qué era? Activo. Activo. Era el activo de nuestra empresa, exactamente, o de nuestro ente contable bajo análisis. ¿Qué teníamos también? Obligaciones. Sí, perfecto. ¿Qué eran las obligaciones contablemente? Pasivo. ¿Sí? Y después podíamos obtener la Riqueza. La riqueza. ¿sí? ¿Qué era esto, verdad? Neto. ¿Cómo constituíamos la riqueza? Activo menos pasivo igual a Pasivo. Pasivo a la patrimonio. Perdón, no encuentro, ahí está. A ver si se entiende, esto es igual. Bueno, activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, es decir, los bienes y derechos menos las obligaciones nos da la riqueza. Esto que tienen acá, ¿sí? ¿Qué es? Una ecuación. patrimonial. Exactamente, esto es una ecuación. ¿Sí? Y la vamos a llamar ecuación patrimonial. ¿Por qué ecuación patrimonial? Porque ¿qué es todo Porque esto? resulta el patrimonio. Porque es el patrimonio, exactamente, ¿sí? Ahora, ¿qué podíamos, qué característica tenía una ecuación? Esto seguramente lo vieron en el colegio. ¿Qué se podían trasladar? Hacer Un pasaje de término. Los términos. los términos, exactamente. Entonces, si yo escribo el patrimonio neto es igual ¿a qué? Al activo El menos. activo menos el pasivo. Menos pasivo. Activo más pasivo. No, Más o menos. Menos, sigue siendo Menos, igual. menos. Sí, menos. Sigue siendo menos. El patrimonio neto lo pasé para este lado, ¿sí? O vamos a hacerlo así al revés para que no se mareen. Vamos a hacer activo perdón, vamos a hacer el activo es igual al pasivo más que Mal patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio neto. ¿sí? Correcto. Entonces, si escribimos nuestra ecuación patrimonial de esta manera, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y es lo que tienen a continuación. Fíjense que la ecuación patrimonial se puede describir como activo menos pasivo igual a patrimonio neto, o bien activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Sí? Son diferentes formas de escribir la ecuación patrimonial. Fíjense que los que leyeron pudieron ver que hay símbolos, ¿sí?, para cada término. Ya sabemos que la letra A es activo, ¿sí? La letra P es pasivo, y acá cuando hablamos de patrimonio neto vamos a hablar de
N. De N, ¿sí? Y fíjense que tienen dentro de la simbología, ¿sí? Tenemos la letra A con una I, la letra A con una A chiquita, la letra A con una D minúscula. No pasa nada. ¿Qué significa eso, chicos? Activo inicial. Activo inicial, el activo que disminuye. Tenemos activo inicial, activo con otra A, que es el activo que aumenta, ¿sí? O tenemos el activo que disminuye. Que disminuye. ¿Sí? Fíjense la empresa que es Ensueño, que es la que estábamos analizando, ¿sí? El activo que eran los bienes y los derechos. ¿Sí? Es decir, el dinero que tenía en efectivo, el stock en mercadería, el local comercial, ¿sí? Todo eso forma parte de los bienes y derechos, ¿sí? Que tiene la empresa. Ahora, ¿qué pasa si vendo mercadería? Aumenta el activo. Aumenta el activo, pero disminuye la mercadería. Bienes que disminuyen porque estoy entregando mercadería que ya no lo tengo más, ¿sí? Y acá tengo una situación donde el activo disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejo de tener mercadería. Bien. Cuando recibe plata, profe, ¿no aumenta también? Pero cuando vendo eso, ¿qué recibo? ¿Sí? Recibo dinero. Efectivo. Entonces tengo otro bien ahora que está aumentando, ¿sí? Y aquí viene la simbología. El activo al inicio es cuando Tatiana aportó dinero en efectivo para Ensueño. Entonces es un bien, es decir, un activo al inicio de la empresa Ensueño. Ensueño vendía acolchados, ¿sí? Los acolchados son bienes que se fueron de la empresa, son activos que se vieron disminuidos, pero por esa entrega de esos acolchados recibió a cambio dinero, ¿sí? Tenemos otro bien en este caso, ¿sí? Pero ahora que aumenta. Estas tres, ¿sí? Son formas, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. El pasivo es lo mismo. Vamos a tener pasivo que aumenta, pasivo al inicio, perdón, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye, ¿sí? Es decir, ¿qué eran los pasivos? A obligaciones. Exactamente, ¿sí? Y lo mismo van a tener para el patrimonio neto, ¿sí? Patrimonio neto al inicio, patrimonio neto que aumenta, ¿sí? Y patrimonio neto que disminuye, ¿sí? Entre los tres forman parte del patrimonio neto, ¿correcto? ¿Qué era el patrimonio neto? La riqueza. Correcto, ¿sí? Entonces ahí tienen la simbología detallada. Luego van a tener que agregar a la simbología dos situaciones más. El capital, ¿sí? ¿Qué es el capital? Y lo van a tener que describir en el glosario. Es el conjunto de aportes de los propietarios del ente, ¿sí? Cuando Tatiana aportó el local comercial, el dinero y otros bienes y derechos, ¿qué aportó? Un capital. Hizo aporte de un capital, ¿sí? Exactamente. ¿Que cómo lo vamos a ¿Cuál va a ser la simbología del capital? La C. Y si tiene la I, va a ser capital al inicio. Capital inicial. Capital que aumenta o capital que disminuye. Y luego van a tener, ¿sí? Distintos ganancias o pérdidas acumuladas en el ejercicio que no tienen una asignación específica, ¿sí? Que son los resultados acumulados. Los resultados, ¿cómo pueden ser? Y negativo. Puedo tener ganancias o puedo tener pérdidas. Es decir, Pérdidas. o resultados negativos. La simbología es muy fácil. Resultados negativos se simboliza de la siguiente manera y resultados positivos de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al inicio, ¿cómo va a ser la ecuación patrimonial?
Activo inicial menos pasivo inicial igual a neto inicial. Patrimonio. Exactamente. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si empiezan a operar situaciones la empresa? ¿Sí? La empresa en sueño empieza a generar movimientos, compras, ventas, retiros, aportes. ¿Sí? ¿De acuerdo a lo que habíamos visto? Vamos a tener activos al inicio, más activos que aumentan. ¿Sí? Entonces van a reemplazar el activo ¿cómo era? El activo al inicio más los activos que aumentan menos los activos que disminuyen. Menos los activos que disminuyen. Sí. Exactamente. Los pasivos, ¿cómo eran? También los pasivos. Pasivo. ¿La pasiva inicial? Los pasivos Iniciales más los pasivos que aumentan menos los Pasivo que disminuye. Exactamente. Muy bien. Muy bien, el capital inicial. Y más ¿qué era esto? Patrimonio neto. Patrimonio neto. ¿Y cómo podemos determinar el patrimonio neto? El inicial. Capital inicial. Capital que aumenta. Sí. Menos capital que disminuye. Falta. Menos capital. Sí. ¿Dónde van los positivos menos resultados negativos. Los resultados más los resultados positivos menos los resultados negativos. ¿Qué estamos calculando acá? Las variaciones. No. ¿Qué estamos calculando acá? Riqueza. El resultado. El patrimonio neto, que es igual a la riqueza. ¿Y creen que los resultados positivos y los resultados negativos forman parte de la riqueza? Si tengo resultados positivos, voy a tener más riqueza. Sí. Sí. O si tengo resultados negativos, voy a tener menos. Sí. No, Sí. porque son resultados propios. ¿Cómo? Son resultados. Claro, pero forman parte de nuestro patrimonio neto, es decir, de la riqueza. Entonces, la riqueza, en su máxima expresión, la vamos a representar como lo que tienen acá, ¿sí? Que es el capital al inicio, más los capitales que aumentan, ¿sí? Menos los capitales que disminuyen, más los resultados positivos, menos los resultados negativos. ¿Ves? ¿Sí? Y acá tienen la ecuación patrimonial completa. Sí, la dinámica. Profe, o sea que todo eso sería lo mismo de lo que está ahí arriba, ¿o qué? ¿Qué te parece? Activo igual... Perdón, La segunda es como una ecuación dinámica. Claro. Los bienes y derechos menos las obligaciones forman parte de la riqueza. Esto, contablemente hablando, es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿Sí? ¿Y el activo qué era? El activo al inicio, más los activos que aumentan, más los activos que disminuyen. ¿Sí? Menos, acá es menos. Los pasivos que aumentan, los pasivos que disminuyen y los pasivos al inicio. Esto es igual ¿a qué? El patrimonio neto. Sí, perfecto. Sí, alargué. Ahí creo que hay uno que... El micrófono de Oviedo. El micro. Quería silenciar a todos, pero no pude. Bueno, ya está. Ahí silenció a su compañero. Muy bien.
¿Sí? Entonces, el activo es igual al pasivo menos el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Cómo es el patrimonio neto? Es el capital inicial más el capital que aumenta menos el capital que disminuye más los resultados positivos menos los resultados negativos. Exactamente, ¿sí? ¿Todo eso forma parte de qué? De la ecuación patrimonial. De Sí, la ecuación patrimonial. ¿sí? Entonces acá tienen la ecuación patrimonial. Esta es la estática, ¿sí? Porque acá la empresa no se mueve, ¿sí? El activo igual, vamos a ponerlo así, pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Menos sería. Ahí incluso menos, profe. ¿Bien? ¿Y eso de dónde venía? ¿Sí? De cómo conceptualmente generamos la riqueza, que era los bienes y derechos menos las obligaciones, ¿sí? Y hacíamos un pasaje de términos y nos indicaba que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Se acuerdan? Ahora lo único que hicimos es mostrar el activo, ¿sí? Con sus diferentes movimientos, porque ahora la ecuación pasa a ser dinámica, ¿sí? El activo, vamos a tener algo al inicio de bienes y derechos, vamos a tener activos o bienes y derechos que aumentan y vamos a tener activos que son los bienes y derechos que disminuyen. Lo mismo para el pasivo, y acabamos de determinar la riqueza como los capitales al inicio, los capitales que aumentan, los capitales que disminuyen y los resultados positivos y negativos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, tengo una duda. ¿La segunda ecuación sería la ecuación dinámica? Exactamente. Fíjense, pueden ir hasta la página, hasta la última parte de las tareas preactivas, ¿sí? Donde está planteada la ecuación patrimonial. Fíjense, donde dice momento cero y tiene un cuadrito. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Esta ecuación nos permite medir la evolución que tuvo el patrimonio neto, es decir, la riqueza de un ente, en dos momentos de tiempo. El momento inicial, ¿sí? Y el momento que le vamos a llamar X o N en este caso, ¿sí? Y constituye a su vez el punto de partida para la registración contable mediante la técnica de la partida doble. ¿Sí? Entonces, ¿para qué esta ecuación? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Para medir, ¿sí? Si desde un momento a otro la empresa o el ente contable se hizo más rico o menos rico o más pobre. ¿Sí? ¿Cómo medimos eso? Medimos dos momentos en el tiempo. El momento cero, ¿sí? Por ejemplo, cuando Tatiana generó o constituyó la empresa Ensueño, y vamos a suponer que la empresa Ensueño empieza a tener movimientos, operaciones, ¿sí? De venta, de compra, de aportes, etcétera, un montón de movimientos. Entonces, luego de esos movimientos, esta ecuación patrimonial dinámica nos va a permitir medir, ¿sí? Todos esos movimientos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el patrimonio neto inicial, ¿sí? Es activo menos pasivo, ¿sí? Luego tenemos hechos y operaciones que los vamos a clasificar en dos, en permutativas y en modificativas. Las permutativas son las que el patrimonio neto se mantiene igual, ¿sí? Es decir, que no afecta la riqueza de nuestro ente contable.
Y tenemos hechos u operaciones, ¿sí? Que se van dando con el tiempo, que pueden ser modificativas. ¿Qué les parece que son modificativas estos hechos económicos? Cuando modifican el patrimonio neto. Modifican el patrimonio. Cuando hay una ganancia o una pérdida, digamos, ahí modifican el patrimonio neto. Exactamente. Todos estos hechos u operaciones o permutativos modificativas generan variaciones patrimoniales, ¿sí? Que luego de esto nos permite medir el patrimonio, ¿sí? A un momento n. Fíjense entonces acá, al costado derecho del cuadro sinóptico, tienen la primera ecuación patrimonial. ¿Quién la puede ver? Fíjense que tienen activo inicial menos pasivo inicial igual a ¿qué? Al Patrimonio neto inicial. Al neto inicial. Al neto inicial, ¿sí? Luego tienen, desde esa ecuación, la ecuación patrimonial estática inicial, ¿sí? Y luego van a pasar a la ecuación patrimonial dinámica, que es la que acabamos de mostrar, ¿sí? Y luego de estos hechos de operaciones van a volver a generar la ecuación patrimonial, ¿sí? Estática, pero ahora no al momento inicial, sino al momento n, ¿sí? ¿Y qué nos permite diferenciar acá? Si al momento n, no sé, la empresa Ensueño tenía 100.000 pesos de patrimonio neto, y luego de los hechos u operaciones permutativas o modificativas, ¿sí? Planteo todas las situaciones en esta ecuación patrimonial, ¿sí? Luego puedo obtener la ecuación patrimonial estática, pero al momento n. Y ahora tengo 150.000 pesos de patrimonio. La empresa es más rica desde el momento 0 o inicial al momento n. Si empecé con 100 de patrimonio neto y ahora tengo 150. Sí, es más rica. Sí, es más rico. Sí, aumentaron las ganancias. ¿Sí? Para todo esto nos sirve determinar la ecuación patrimonial en los hechos u operaciones de las variaciones patrimoniales. ¿Sí? Todo esto lo vamos a repasar en las tareas preactivas, que no le voy a asignar mucho tiempo para que podamos avanzar con las operaciones. Fíjense, tienen que completar el punto número 5 de las tareas preactivas. Si tengo activos que aumentan, ¿sí? ¿Qué efecto se produce en el patrimonio neto o en la riqueza? Aumenta. Positivo. Efectos. ¿Sí? Los efectos los vamos a medir en favorables o desfavorables. Activo que aumente es favorable. Tengo bienes y derechos. Si tengo más bienes y derechos porque los activos aumentaron, ¿qué efecto produce en el patrimonio neto? Favorable. Tengo más de Favorable. ¿Qué voy a tener más de qué? Bienes o derechos, digamos. Más activos. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Si esto aumenta, ¿sí? Si el activo, porque acá me dice que activo. ¿Qué pasa con la riqueza? ¿Tenemos más patrimonio? ¿Qué con la riqueza? ¿Qué era la riqueza? Aumenta, entonces. Aumenta, ¿verdad? Si tengo más bienes, ¿qué pasa con la riqueza? Aumenta. Háganlo matemáticamente si quieren la fórmula. Aumenta. Exactamente. Si aumenta la riqueza, ¿el efecto es favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. Muy bien, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si los bienes y derechos disminuyen? Es desfavorable. Es desfavorable.
La riqueza disminuye. Disminuye, sí. Si la riqueza disminuye, es desfavorable. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, acá me pregunta si aumenta el pasivo? Desfavorable. Es desfavorable. Desfavorable. Tenemos más deuda, más Significa que aumente el obligaciones. pasivo, que los pasivos aumenten. Que se aumentaron nuestras obligaciones. La riqueza. Que aumentaron nuestras obligaciones, es decir, nuestra riqueza se Disminuye. Disminuye. Es entonces, ¿cómo es el desfavorable. efecto en el patrimonio neto? Desfavorable. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si los pasivos disminuyen? Es decir, tengo menos obligaciones. Es un efecto favorable. Favorable. Favorables. Favorable. Voy a obtener más o menos riqueza. Más riqueza. Más. Y eso es un efecto ¿cómo? Favorable. Favorable. Muy bien, ¿sí? Luego van a tener que llenar las conclusiones, ¿sí? Que nos dicen si los aumentos de los activos producen variaciones favorables o no en la riqueza, y van a tener que poner la simbología correspondiente. Aumento de activos, ¿cómo era? ¿Cómo era la La simbología? mayoría de los aumentos de los activos que aumentan. Exactamente, ¿sí? ¿Y la riqueza qué pasaba? Aumentado. También, Genial. perfecto. ¿Sí? Bueno, les dejo las modificaciones en la ecuación patrimonial, ¿sí? Y vamos a avanzar con el ejercicio número 1, que es un poco también teórico, para repasar esto que acabamos de ver, ¿sí? Porque estamos medio ajustados de tiempo. Acá tenemos hechos u operaciones económicas. ¿Qué significa hechos u operaciones económicas? Variaciones. ¿Qué son hechos u operaciones económicas? Situaciones que modifican el patrimonio. ¿Pueden o no afectar al patrimonio? Exactamente, ¿sí? Estos hechos económicos simplemente son, como la palabra dice, situaciones u operaciones que generan movimientos, ¿sí? En el ente contable. En este caso, nos van a hacer 3 preguntas sobre cada hecho económico que se describen a continuación. Nos van a preguntar, ¿qué elementos del patrimonio se modifican? ¿Cuáles eran los elementos del patrimonio? Activo pasivo. Es decir, bienes, derechos y Bienes, derechos y obligaciones. exactamente, esos son los elementos del patrimonio. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si nos preguntan cuáles son las variaciones patrimoniales, las variaciones del patrimonio? ¿Sí? Si se aumenta el activo, disminuye, o aumenta el pasivo, disminuye. ¿Sí? Entonces, las variaciones patrimoniales, ¿cómo pueden ser? Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Ah, pues. No, está perfecto. Las variaciones son el activo que puede aumentar, ¿sí? O el activo que puede disminuir. ¿Sí? Los pasivos que pueden aumentar o los pasivos que pueden disminuir. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio neto? Activo y pasivo. ¿Cuáles son las variaciones que pueden tener el activo y el pasivo? Que aumenten o que disminuyen. Ah, ya. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Elementos del patrimonio neto. ¿Cuáles son? Activo y pasivo. Activo y pasivo. Activo y pasivo. Activo y pasivo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si me preguntan cómo puede variar los elementos del patrimonio neto. Que aumenten o disminuyen. Exactamente. Y si tengo que aumentan y que disminuyen, y si tengo 2 elementos, ¿sí? Pueden ser que aumenta o que disminuye el activo, o que aumenta o que disminuye el pasivo. En total, ¿cuántas variaciones tenemos? 4. A ver, sin repetir y sin soplar, ¿cuáles serían?
Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Muy bien, ¿sí? Ahora, estas variaciones patrimoniales pueden o no afectar la riqueza, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Pueden o no? ¿Sí? Acá nos pregunta, la tercera pregunta es si hay variación en el patrimonio neto. ¿Qué nos están preguntando? Si la empresa se hizo más rica o menos rica, ¿sí? Si es favorable o desfavorable. El primer hecho económico nos dice, compra productos para la reventa con efectivo. Sería un activo. El activo aumenta, pero también disminuye. Primera pregunta. Elementos del patrimonio que se modifican con este hecho económico. Es un activo. El activo, solamente el activo. Correcto. Muy bien. Activo, ¿sí? Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales, ¿sí? que se generan con este hecho económico? Activo que aumenta y activo que disminuye. Muy bien. ¿Pueden identificar cuál es el activo que aumenta y cuál es el activo que disminuye? Aumenta. El activo que Porque ingresa el efectivo, pero sale la mercadería. El que aumenta es mercadería y el que disminuye es efectivo. Correcto, ¿sí? Exactamente. Ahora, ¿varían en la misma proporción, en la misma cantidad? Sí. Sí. Si compro 10.000 pesos de acolchados y entrego 10.000 pesos de dinero en efectivo, el activo que aumenta, ¿sí? ¿Es en la misma proporción que el activo que disminuye? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, exactamente. Con esto, ¿la empresa se hizo más rica? No hay variación. Entonces, ¿hay variación del patrimonio neto? No. ¿Se entiende un poco la lógica de esto? Sí, profe. ¿La simbología la entienden? Sí, profe. Sí. Perfecto. Estamos en condiciones de avanzar entonces. Punto número 2, una operación común en cualquier ente contable cuando recibe la factura de la luz de la oficina, ¿sí? De este ente contable. ¿Qué elementos patrimoniales se modifican con esta operación? El pasivo. El pasivo. Exactamente, ¿sí? ¿Y cuál es la variación patrimonial que tengo? Pasivo Un aumenta. En este caso tengo una sola variación patrimonial, que es un pasivo que aumenta, es una obligación que aumenta, porque ahora tengo que pagar la luz de la oficina, ¿sí? ¿Hay una variación patrimonial? Sí. 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 Exactamente, ¿sí? Porque ahora tengo un deber o una obligación de pagar, ¿sí? Exactamente. Vamos a sumarle una preguntita adicional, pero esta va de parte mía. ¿Este efecto, sí, es favorable? ¿Este efecto en el patrimonio neto es favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Correcto. Recepción de una cotización por pintura. Ese no es nada porque entra como presupuesto, digamos, no afecta. No genera modificación patrimonial. Ya tiene la primera palabra para poner en su glosario. ¿Qué es cotización? ¿Qué significa que recibieron la cotización? Con un presupuesto. Un presupuesto sería. Exactamente. Fueron a Martel, ¿sí? No queremos hacer propaganda, pero fueron a Martel y le pidieron, ¿me pueden cotizar cuánto vale 100 litros de pintura? Exacto. Sí, Tatiana, aquí le entrego la cotización de 100. ¿Se generó una obligación? No. ¿Sí? No, profe. ¿La empresa tiene la obligación de pagar una cotización? No. A veces sí. No. Muy bien. A veces cobran.
No, por la cotización no, vamos a simular que no, pero ¿qué elementos del patrimonio se modifican? Ninguno, ¿sí? ¿Hay variaciones patrimoniales? Tampoco, y obviamente entonces no hay variaciones en el patrimonio neto. Correcto, chicos. Cancelación parcial del saldo. Cancelación parcial del saldo con proveedores con transferencia bancaria. Participa en el, se modifica el activo y el pasivo. Activo y pasivo. Se modifican el activo y el pasivo. Yo tenía una deuda con proveedores, ¿sí? Y cancelo una parte con una transferencia bancaria. ¿Qué elementos del patrimonio se modifican? ¿El activo solo? Y el activo. ¿Solo o el activo y el pasivo? Activo y pasivo. Activo y el pasivo. Muy bien, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las variaciones patrimoniales de estos elementos? Ambos disminuyen. Ambos disminuyen. Muy bien, disminuyó mi activo porque la plata que tenía en el banco ahora tengo menos, pero también disminuyó mi pasivo, ¿sí? Porque tiene una deuda, una parte. Menos. Y ahora, ¿variaron en la misma proporción el activo y el pasivo? Sí. Sí, perfecto. Si le pagué a proveedores 10.000 pesos y le pagué con 10.000 pesos de mi cuenta bancaria, ¿las variaciones de ambos fueron iguales? Sí. Sí. ¿La empresa se hizo más rica o más pobre? ¿Hay variaciones? Es neutro, no hay variación. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Número 5. Cancelación parcial. No, perdón, cancelación parcial del saldo con proveedores con cheque diferido. Otra palabra para que... Cheques diferidos para que lo anoten en su glosario. Cancelación parcial del saldo con proveedores, ¿sí? Lo mismo que la situación anterior, pero ahora lo cancelo con cheques diferidos. Sí, igual es igual que el anterior porque es un activo que también disminuye. Vamos a ver qué elementos del patrimonio se modifican. ¿El activo solo, el pasivo solo o el activo y el pasivo? El pasivo solo, porque todavía, como es cheque diferido, todavía no salió de mi cuenta bancaria. ¿Quién sabe lo que es un cheque diferido? Levante la mano. Creo que es un cheque al que se le pone una fecha a largo plazo para que el proveedor lo cobre, ¿que no? Muy bien. Si yo le entrego un papelito que dice, te voy a pagar en 30 días, ¿qué es eso? Un activo que disminuye. No. Un pasivo. No le estoy hablando contablemente. Una obligación. Correcto, Nicolás, es una obligación, ¿sí? Estoy generando una obligación de que en 30 días le tengo que pagar ese cheque diferido, ¿sí? Si es una obligación, ¿qué es? Pasivo. ¿Y los proveedores qué eran? Pasivo. Pasivo. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio en esta operación? Pasivo que Pasivo. No, pasivo que aumenta. Pasivo. Le estoy preguntando los elementos, ¿sí? Pasivo nada más. El pasivo. Porque tengo proveedores que es un pasivo y tengo un cheque diferido que es un pasivo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron las variaciones patrimoniales, ¿sí? De estos elementos que intervinieron? Pasivo aumenta, pasivo disminuye. No. Exactamente, pago una obligación con otra obligación, ¿sí? La obligación que tenía con los proveedores, ¿sí? Por haber sacado mercadería sin pagarla, si ahora la voy a transformar en otra obligación, pero ahora con un cheque diferido, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces tengo un pasivo que disminuya, que es proveedores, ¿sí? Y tengo un pasivo que aumenta ahora por el cheque diferido. ¿Varían en la misma cantidad?
Sí. Sí. Si varían en la misma cantidad, ¿la empresa se hizo más pobre o más rica? ¿Hay variación en el patrimonio neto? No hay variación. No hay. Muy bien. ¿Sí? Esta vez voy a ser no malo, pero hicimos 5. Le voy a dejar número 6, número 7, número 8 y número 9 para que lo hagan en sus casas. ¿Sí? Porque quiero fomentar la participación. Los que son de mi comisión van a poder hacer sus consultas en el foro. Yo dejé un link en el foro de la comisión 3 para que todas las preguntas inherentes a la clase de hoy las hagamos ahí y las vayamos respondiendo. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, entonces les dejo. A ver, Gabriela nos pregunta la número 3. ¿Sí? Recepción de una cotización por pintura. ¿Sí? Cotización, vamos a llamarlo también un presupuesto. ¿Sí, Gabriel? Habíamos simulado que la empresa en sueño fue a la pinturería Martel y preguntó, ¿sí? O pidió una cotización de cuánto valían 100 litros de pintura. Martel le dio un papelito, un documento que dijo que salía tanto dinero esa cotización que pidió, ¿sí? Pero acá no hay ni un derecho ni una obligación de las partes, con lo cual no hay elementos del patrimonio que se modifican. No tenemos ni bienes, ni tenemos deudas tampoco. Entonces, no hay elementos que se modifiquen, no hay variaciones patrimoniales y, por supuesto, no hay variación en el patrimonio neto. ¿Se entendió, Gabriel? Exactamente, no tiene intervención, no hay elementos patrimoniales que se modifiquen. Y Valentina nos pregunta por el 6, ¿sí? Que no dije el 6 justamente. Vamos a dejarlo para que lo realicen en sus casas los que vienen para intentar llegar a abarcar la mayoría de los prácticos, ¿sí? Práctico número 2, ¿sí? Ahora vamos a simular, tenemos otro ente contable que ahora se llama PSG, ¿sí? No es el de Francia donde juega Messi, este se llama Play Super Goal, ¿sí? Y que realiza una serie de hechos y operaciones y la actividad principal de PSG consiste en la venta de indumentaria deportiva. Usted deberá indicar, utilizando la simbología propuesta, si en las mismas se verifican variaciones patrimoniales. ¿Cuáles eran las variaciones patrimoniales? Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Perfecto, ya lo conocen. Entonces hay que identificar cuáles son las variaciones patrimoniales que usted puede identificar. Coloque el importe respectivo a cada columna en la columna correspondiente. Punto 2. Hay que identificar cuál es el efecto de las variaciones que tienen sobre el patrimonio neto de PSG. ¿Sí? ¿Cómo podían ser el efecto de esas variaciones? Eran 2. Positivo. Favorable y desfavorable. Permutativa. Exactamente. Permutativa y modificativa. No. Vamos efecto, ¿sí? Número 3, viene por ahí ahora tu pregunta. ¿Cuál es la naturaleza, ¿sí? De cada operación? Y ahora sí va a ser permutativa o modificativa. Entonces vamos adquiriendo estos conocimientos. Variaciones patrimoniales son 4. Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Efecto en estas variaciones. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Favorable o desfavorable. Favorable y desfavorable. ¿Y cuáles son las naturalezas de las operaciones? Permutativo o modificativo. Perfecto. Sí, todo eso es lo que nos pregunta el siguiente ejercicio y además nos dice que finalizado el análisis
totalice las columnas determinando por separado la situación patrimonial al instante inicial y al instante final. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el ejemplo de que al inicio tenía 100.000 pesos, ¿sí? Y al final tenía de patrimonio 150.000, ¿sí? Esa situación nos permitía saber si la empresa había crecido o no, ¿se acuerdan? El punto que sigue, fíjense, es el momento cero, ¿sí? Al inicio de las operaciones. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto Tatiana y afectaba a la empresa en sueño? Bueno, acá tenemos que los señores Lionel Mesa y Carlos Agüeros, ¿sí? Van a aportar, ¿sí? Parte de su patrimonio para el funcionamiento de PSG, ¿sí? Que es la empresa que vende artículos de deporte. Entonces nos dice... A ver, ahí lo pueden ver mejor. Profe, desde hace rato que no está compartiendo pantalla, ¿eh? Vamos a compartirlo ahora, entonces. Igual esto que tienen acá es lo que tiene en la cartilla y es lo que hay que determinar. ¿Cuál es esto? Este momento que habíamos visto, ¿sí? Es el momento inicial. Entonces, estamos constituyendo una empresa nueva. ¿Cuál es la empresa nueva? O el ente contable nuevo. ¿Cómo se llama? PSG. PSG, exactamente. PSG. ¿Quiénes son los propietarios de PSG que están aportando? Mesa y Agüero. Leonel Mesa y Carlos Agüero. Que no tienen nada que ver con Messi y Agüero, no son otros, que no sé quiénes son. ¿Qué aportan estos dos muchachos? Dinero en efectivo. 850.000 pesos en efectivo. O sea. ¿Sí? Ahora, dinero en efectivo. ¿Dónde va? ¿Sí? ¿Qué variación el patrimonial tiene? Activo inicial. Activo inicial. ¿Qué está aportando activos al inicio? Muy bien. Efecto en el patrimonio neto. En el capital inicial. Exactamente, ¿sí? ¿Qué está aportando? Dinero, ¿sí? ¿Qué nos falta en el patrimonio neto? Si aporta dinero, está aportando un capital al inicio, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. si tengo un activo que aumenta y tengo un activo al inicio y un capital al inicio, por el mismo monto, el efecto en el patrimonio neto, ¿cómo es? Positivo. Favorable. Favorable. Comparable. Muy bien, exactamente, ¿sí? Fíjense que acá, este cuadrito tiene activo al inicio o capital al inicio, son variaciones favorables y efecto en el patrimonio neto favorables, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que un capital al inicio generaba un efecto en el patrimonio neto favorable? ¿Bien? Vamos ahora al inmueble que aporta el señor Mesa por 1.840.000. ¿Qué es el inmueble? Un activo. Un activo. Entonces, ahora PSG tiene un inmueble, ¿sí? Por este capital al inicio que aumenta el señor Mesa, ¿sí? El efecto neutro. Notebook del señor Agüero por 90.000. ¿Qué es? Activo. Activo. Es un bien, Activo. Exactamente. ¿Qué eran los bienes? Activos. Y como es al momento del inicio, es un activo al inicio por 90.000. ¿Qué aporta una notebook? ¿Qué aparece también? Un capital al inicio, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué en el neutro va un no ahí? ¿Qué sería eso? Acá, ¿qué nos pregunta? ¿Sí? El efecto
Si produce ahora vamos a variación. ver, cuando terminemos la operación, ahora vamos a ver, ¿sí? Tengo un activo al inicio y un capital al inicio del mismo monto, por eso el efecto es neutro, ¿sí? Cuando veamos la parte subsiguiente, que son los movimientos a partir del momento inicial, vas a poder verlo mejor, ¿sí? Estantería 45.000, que aporta el señor Agüero, uno de los socios. Lo mismo, un activo inicial. Exactamente, ¿sí? El efecto es neutro. Ahora, ya están todos los bienes aportados, ¿sí? Lo que va a generar que al momento cero tenga un activo. ¿Por qué monto? 2.825.000. Que es la suma del dinero, del inmueble, de la notebook y de la estantería. Todo eso que aportaron los socios, que el señor Mesa y el señor Agüero, ¿qué son de PSG ahora? Parte de su patrimonio. Y patrimonialmente es un resultado positivo, es un capital al inicio. Un capital al inicio. Capital al inicio. Capital inicial. ¿Podría haber aportado deudas también? Sí. Sí. ¿Y si aporta deudas, es un capital también o no? No, es un pasivo inicial. Muy bien, sería un pasivo inicial, pero dentro del patrimonio neto sería un aporte de capital, pero desfavorable, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a simular que, por ejemplo, aporte en vez de una notebook que debe, ¿sí? Por 90.000 pesos, ¿sí? Aporta un capital al inicio por 90.000, pero acá no es un patrimonio neto favorable, sino que es un patrimonio neto de un capital que es desfavorable, ¿sí? Sí. Simplemente los efectos de una simulación para que vean cómo quedaría reflejado. En este caso vemos que el patrimonio o la riqueza, ¿sí? Al inicio está formado por el capital, por 2 millones, en virtud de los bienes que aportaron los socios, ¿sí? Que son en la misma cuantía. Si las variaciones patrimoniales es igual al efecto en el patrimonio neto, ¿cómo es el tipo de la operación? Modificativa. Es permutativa. ¿La empresa se hizo más rica? No. Sí. No. ¿Cómo que no? Antes la empresa no existía y ahora tiene 2 millones. Modificativa. Hay efectos en el patrimonio neto. Hay El patrimonio neto tiene un computativas. efecto favorable, ¿sí? En este caso por el capital, ¿sí? Que aumenta. Al capital que aumenta por el inicio, ¿sí? Entonces el tipo de operación es modificativa, porque modifica el patrimonio neto. En este caso, al momento cero, lo modifica, ¿por qué? Porque lo está constituyendo. Vamos a ver, ya tenemos el movimiento al inicio, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es, después que ahora se constituyó la empresa con dinero en efectivo, con un inmueble, con una notebook y con estantería, ¿sí? La empresa PSG está constituida. Ahora vamos a generar o vamos a analizar hechos u operaciones económicas. ¿Quién puede leer el primer hecho económico? Dice, deposita en Banco Macro la suma de 300.000 para la apertura de una cuenta corriente. Muy bien, ¿sí? Chicos, perdone si voy muy rápido, pero es necesario avanzar con este ritmo para llegar. Vamos a plantear cualquier duda en los foros, ¿sí? Y es muy importante que, ¿se acuerdan cuando vimos el trabajo práctico número 1? Que cuando hicimos las prácticas nos resultó mucho más fácil, o nos resultó más fácil entender los ejercicios. Bueno,
hagan las tareas preactivas para que cuando desarrollemos las actividades, ustedes ya tengan los conocimientos adquiridos, ya hayan entendido el tema, ¿sí? Para que puedan avanzar con mayor fluidez en los ejercicios. De todas formas, vamos a dejar los foros para que hagan las consultas de la temática que dimos hoy, ¿sí? ¿Pero vienen bien igual hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo, quedo más tranquilo. Vimos lo que aprendimos en la clase anterior y lo que vimos hoy, ¿sí? Básicamente es el patrimonio, que es los bienes, derechos y obligaciones, ¿sí? Ya los identificamos con una simbología, ¿sí? Esos bienes, derechos y obligaciones pueden aumentar o disminuir, ¿sí? Lo mismo que vimos de Tatiana y el empresa en sueño es lo que estamos viendo ahora, pero agregándole, ¿sí? O identificando las variaciones patrimoniales de ese patrimonio, de esos bienes, derechos y obligaciones, y qué efectos tienen en la riqueza, ¿sí? Que habíamos dicho que podían ser favorables o desfavorables, si podían ser más rico o menos rico la empresa luego de estos hechos económicos. ¿Nos siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos entonces a avanzar con hechos económicos de la empresa PSG. Acá su compañero, que fue muy amable, nos leyó que deposita, ¿sí? 300.000 pesos en el Banco Macro para la apertura de una cuenta corriente. Tenía dinero en efectivo, 300.000, y lo deposita en el Banco Macro. ¿Qué elementos? Activo que aumenta y Activo que aumenta y activo que disminuye. Entonces, estamos todos de acuerdo que los elementos patrimoniales que intervienen son solamente el activo, ¿sí? Solamente bienes intervienen acá, que es el dinero y ahora la cuenta corriente, ¿sí? Ahora, ¿qué variaciones patrimoniales de las 4? Acá están las 4 variaciones patrimoniales de amarillo, ¿sí? activo que aumenta y activo que disminuye por 300.000. Tengo un activo que aumenta. ¿Cuál es el activo o el bien o derecho que aumenta? La plata que estoy depositando en el banco en mi cuenta corriente. Muy bien, exactamente. ¿Y cuál es el activo que disminuye? El efectivo que estoy depositando. Y es el mismo monto, ¿verdad? Sí, profesor. ¿La empresa se hizo más rica o más pobre con esta operación? No. No. Entonces, ¿hay un efecto en el patrimonio neto? No. Entonces, ¿el efecto es neutro? Sí, es neutro. Muy bien. ¿Se entiende ahora cuando decíamos si era neutro o no? No sé quién nos preguntaba de sus compañeros. No sé Claro, si por era... eso yo le preguntaba y los de arriba también eran neutros y tenían un no. Es por eso que le preguntaba. Claro. No iría... La situación inicial tiene una situación particular, ¿sí? Por eso vamos a ponerle que no tiene efecto en el patrimonio neto, ¿sí? Vamos al punto siguiente. ¿Quién puede leerlo? Ah, perdón, tipo de operación, que había 2. Permutativa o modificativa. Permutativa, ¿eh? Correcto. Entonces, profe, no modifica el patrimonio. No modifica el patrimonio. Número 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Compran 50 camisetas de fútbol del jugador número 30 al club del equipo local en 2.500 pesos cada una, pagando el total con transferencia bancaria. Bueno, muchas gracias. Creo que hicieron coro sus compañeras, ¿sí? ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales que intervienen en esta operación? El activo que aumenta. Activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. ¿En el mismo monto? Sí. Sí, en el mismo monto. ¿Y cuál es el monto? 2.500. 120. 125.000.
125. Claro, compra 50 camisetas a 2.500 cada una. Claro, 125.000. Estaban re baratas, si no las camisetas, 50 camisetas, 2.500, nos compramos para todo. ¿Ah? Entonces, 2.500 cada camiseta, ¿sí? Hay un activo que aumenta, que son las mercaderías de reventa, ¿sí? Y un activo que disminuye, que ¿cuál es el activo que disminuye? Banco. El banco. El banco, sí. Exactamente. ¿La empresa se hizo más rica o más pobre? ¿Hay una variación en el patrimonio neto? No, es neutro. Con lo cual, el efecto en el patrimonio es neutro. ¿Sí? Y entonces el tipo de operación, ¿cómo es? Permutativa. Correcto. Bueno, ahora, si me permiten, voy a elegir yo a ver quién va a leer la próxima. A ver si están por ahí, lo voy a ir controlando, a ver si están todos o están viendo la previa del partido. Jimena, Maura Jimena, ¿está por ahí? Sí, profe. Dice por gastos de apertura. Perdón. Dice por gastos de apertura de la cuenta, el banco informa la disminución de 2.000 pesos de la cuenta corriente. Muchas gracias, la Jimena. disminución de un activo. Variaciones patrimoniales en este hecho económico. Es un pasivo que aumenta y un activo que disminuye. Es un activo que disminuye. No es pasivo. Pero es pasivo que aumenta porque ahora hay una obligación de pagar los 2.000 pesos por los gastos. Pero ya se pagaron eso ahí. Ya dice que se disminuye en la cuenta corriente. El banco está informando que se retiró esa plata. Porque hay un activo que disminuye. Ya, sí, eso sí. En el banco ya no tengo 2.000 pesos. ¿Sí? Si el banco ya me sacó los 2.000 pesos, yo tengo una obligación. No, porque ya la pagué. Exactamente. Si ya pagué ese gasto de la apertura de la cuenta, ¿qué es? ¿Un resultado negativo? Un resultado desfavorable. Resultado negativo. ¿Pueden ver la diferencia entre la obligación y cuando ya está pagado, ya está generado el resultado negativo? Sí. Sí, ¿Más rica o más pobre? Más pobre. ¿Vio afectado la riqueza? Es decir, ¿hubo un efecto en el patrimonio neto? Sí, es modificativa. Exactamente. Entonces el efecto no es neutro, ¿sí? Porque hubo un efecto en el patrimonio neto y el tipo de operación es modificativa. Muy bien. Número 4. A ver. Vamos a ver. Franco, por Franco, lo hablé entre ayer y hoy. Dice, vende con tarjeta de débito a un cliente 2 camisetas de fútbol en 6.000 pesos cada uno. Se conoce el costo, operación 2. ¿Y qué opinan? Es un activo que aumenta y a su vez uno que disminuye. Sí, opino igual. Es un activo que disminuye y un resultado positivo. Estamos todos de acuerdo que las camisetas, 2 camisetas de fútbol ya no las tengo más. ¿Sí? Si tengo 2 bienes que antes ya no tengo más, estamos todos de acuerdo que sería un activo que aumenta por 12.000 y el que disminuye sería 5.000. Vamos a ver. Vende con tarjeta de débito. No, porque encima vende cada una 6.000, o sea que sería un ingreso de 12.000. Es un activo que aumenta por un activo que disminuye y un pasivo que disminuye también. No, 12.000 aumenta, seguro. ¿Por qué? Por la venta de la camiseta. Y el activo que disminuye sería por 5.000, digamos que son. Claro, por el costo al que los compró. De las camisetas. Y después tiene el resultado positivo por la venta. A ver.
Tengo un activo que aumenta, ¿sí? ¿Cuál fue el activo que me aumentó? El dinero. El efectivo. El dinero, el efectivo. Ustedes fueron a PSG, se querían comprar la camiseta nueva de Messi, ¿sí? Y pasaron la tarjeta de débito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pasaron la tarjeta de débito con PSG? ¿Qué le aumentó? Tu cuenta de banco. Cuenta corriente. Exactamente, su cuenta corriente se ve aumentada porque ustedes tenían plata y ahora se la pasaron a través de la tarjeta de débito a PSG. Entonces tiene PSG un activo que aumenta porque tiene más dinero en el banco. Tiene exactamente ahora 6.000 pesos más. ¿Qué pasa con las camisetas? ¿Sí? Tenía 2 camisetas PSG que ahora no las tiene porque se las dio a Franco. ¿Sí? Ahora, ¿las camisetas se fueron por 12.000 pesos o no? No, por 5. No, por 5.000. No, por 5.000, claro, porque 2.500 cada uno. Exactamente, entonces ahora tengo 2 camisetas menos que valían 2.500, es decir, tengo 5.000 pesos menos de bienes, es decir, tengo activos que disminuyen por 5.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre los 12.000 que me entró en el banco y los 5.000 que me valieron las camisetas? 7.000 pesos. 7.000 de ganancia, eso. Ganancia. ¿Cuál es el objetivo de PSG? ¿Vende para qué? Generar ganancia. Para ganar, digamos. ¿Y dónde está la ganancia? En el resultado positivo, ¿sí? Que acabo de generar. ¿La empresa se hizo más rica o más pobre? Sí, 7.000. Sí, Más rica. significativo. Es modificativo. Eso quiere decir que el efecto no es neutro en el patrimonio neto o en la riqueza, sino que la operación es Modificativo. correcto. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer el número 5 y el resto se lo voy a dejar para que ustedes lo generen, ¿sí? Número 5. Ahora compra, ¿sí? Compra a un proveedor 10 pares de botines a Adidas, ¿sí? Que es su proveedor, en la suma total de 28.000 pesos a pagar a 30 días. Activo que aumenta y pasivo que aumenta. A ver, sus compañeros, ¿están de acuerdo? Sí, Sí, porque tengo los bienes, pero tengo la obligación de Pero ya pagar. tiro la deuda. ¿Qué tengo? Entonces, tengo 10 pares más de botines, ¿sí? Por 28.000 pesos en total, ¿sí? Entonces tengo un activo que aumenta, pero me comprometí, me obligué a pagar esos 28.000 pesos a los 30 días. ¿Qué estoy generando ahí? Pasivo que aumenta. Pasivo, una obligación. Una obligación. Una Obligación. obligación, exactamente. ¿Sí? La empresa se hizo más rica o más pobre, ¿hubo un efecto en el patrimonio neto? No. No hubo. variación. Me entraron bienes, ¿sí? Y me entraron una obligación en el mismo monto, ¿sí? ¿El efecto es neutro entonces? Sí. Sí. Sí, Sí, ¿Es permutativo. ¿Cómo es el tipo de operación? y es permutativo. Permutativo. Correcto. Muy bien, chicos. ¿Sí? Lo que van a tener que hacer ustedes es completar, ¿sí? Las situaciones que vienen. Yo, como soy bueno, le voy a dar, ¿sí? Los resultados que tienen que llegar acá, pero ¿para qué? ¿Sí? Para que después completen lo siguiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan la ecuación patrimonial estática? ¿Sí? Al momento cero. Sí, profe. ¿Terminar o no? Sí. ¿Se acuerdan de esto? Si lo hacíamos así, al momento inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Muy bien. Sí, profe. ¿Y tenemos los montos al momento cero? Sí. Ya lo sacaron. Sí. Ya lo sacamos, ¿no? ¿Cuánto eran?
2.825.000. ¿De qué? De activo. Activo inicial. De activo inicial. ¿Pasivo tenía? No. No. Cero. No. Si tengo el activo y el pasivo que es cero, ¿cuál es el patrimonio neto? El mismo activo. El mismo importe. ¿Y eso de dónde viene? ¿Se acuerdan? Capital inicial. Exactamente, el momento cero. Voy a tener acá mi capital inicial que va a representar nuestro patrimonio neto inicial, ¿sí? Ahora, en el ejercicio 4, ¿sí? Ustedes van a tener que sumar todos los activos que aumentaron, ¿sí? Sí. Luego de realizar todas las operaciones, a ustedes les queda pendiente la número 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? La mitad, ¿sí? Y la suma de todos los activos que aumentan es el siguiente. La sumatoria de todos los pasivos que disminuyen es el siguiente. La sumatoria de todos los pasivos que aumentaron fue la siguiente. La sumatoria de todos los activos que disminuyeron, ¿sí? De la empresa PSG fue el siguiente. Y lo mismo con los capitales que aumentan, los capitales que disminuyen, los resultados positivos y los resultados negativos, ¿sí? Que son estos que tienen a continuación. ¿Qué podemos completar si tenemos toda esa información? La ecuación, ¿cuál? Dinámica. La dinámica. ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esta ecuación? Los activos al inicio, ¿lo tenemos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Aumentan? ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Sí, también. ¿Sí? Los activos al inicio, lo tenemos. ¿Sí? Los activos que aumentan también lo tenemos. ¿Que de dónde viene? De la sumatoria de todo esto. ¿Sí? Sí. Los activos que disminuyen, ¿lo tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Activo que disminuye. 33.000. 455.400. Exactamente. Si tengo de activo al momento inicial, más todos los activos que aumentaron, más todos los activos que disminuyeron, ¿sí? ¿Puedo obtener el activo al final de la operación, al final de todos los hechos económicos? Sí. Sí. ¿Alguien lo puede sacar cuánto es? $3.804.400. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo calcula el activo después de todas estas 10 operaciones? ¿Sí? Ustedes saben que el activo al inicio, ¿sí? Al momento cero, era 2.825.000 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Estamos todos de acuerdo que el activo aumentó, ¿sí? Luego de estas 10 operaciones en 524.000 pesos. Y que el activo disminuyó en 455.400 pesos. Claro, yo sumé todo, no resté los que disminuyen, digamos. Ahí te lo resté. ¿Y por qué? Hay que restar lo que disminuyen, ¿verdad? Sí, y ahora profesor. podemos obtener cuánto es el activo, ¿sí? Luego de todas estas 10 operaciones. ¿Cuánto es? 2.893.600 pesos. ¿Tengo más activos, tengo más bienes y derechos que antes? Si antes tenía esto y ahora tengo esto. Sí. Sí, tenemos. Positivo. Exactamente. Para el pasivo, para saber si tengo más deudas, puedo hacer lo mismo. Sabemos que al inicio tenía deudas o no. 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 No, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que no había deudas. No. ¿Sí?
¿Y ahora generé más deudas? Sí. ¿Cuántas deudas generé? 33.000 pesos. Pero también disminuí mi deuda. ¿En cuánto? 15.000. ¿Sí? ¿Puedo determinar cuánto fue el pasivo después de toda esta? Sí, 18.000. Muy bien, exactamente. ¿Tengo más deuda que antes? Sí. Sí. Antes no tenía deuda al inicio y después de todas estas operaciones tengo más deuda. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el capital, ¿sí? Perdón, con el patrimonio neto. ¿Cómo estaba configurado el patrimonio neto? El patrimonio neto al inicio, que eran los 2.825.000. El activo inicial. Los capitales que aumentan. ¿Sí? Estos. Los capitales que disminuyen. Los resultados positivos y los resultados negativos. ¿Puedo obtener ahora el patrimonio neto al momento 10? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien lo puede calcular? 2.879.600. ¿Y cuánto tenía el No resté, está mal. No, está mal. Tengo un capital al inicio, ¿sí? Un capital que aumenta, un capital que disminuye, lo resto. Los resultados positivos los sumo, los resultados negativos los resto. ¿Cuánto tengo de capital, de patrimonio neto, perdón, al momento 10? 2.877.600. ¿Por qué les da otro número a usted? Va, a mí me da otro número en realidad. Agarra la calculadora, hace 2.800.000. Sí, acá la tengo. Ahora lo vuelvo a hacer. Más Porque yo puse un número mal. 4.500 más 18.100 menos 2.000. Ahora Ahora sí me da perfecto. ¿sí? Sí, me da. Muy bien. ¿Todo esto qué son? ¿Los componentes de qué? ¿De la ecuación patrimonial? Exactamente. ¿Y para qué nos servía la ecuación patrimonial dinámica, que es la que acabamos de calcular? Para saber los resultados positivos o negativos que tuvo la empresa. Podemos determinar ahora la ecuación patrimonial dinámica, pero al momento 10. Tenemos el momento 0, ¿sí? Es decir, al inicio. Tenemos todas las variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto por las 10 operaciones que vimos, ¿sí? Lo que nos puede llevar luego a determinar la ecuación patrimonial estática al momento 10, ¿sí? Sí. Entonces, sabemos que el activo al momento 10, ¿cuánto es? 2.893.600. Sabemos que el pasivo al momento 10, ¿cuánto es? 18.000. Y sabemos que entonces el patrimonio neto es de 2.875.600. Agárrenle la calculadora y hagan lo siguiente. Hagan 2.893.600 menos 18.000.
Es decir, activo menos pasivo, ¿a qué tiene que ser igual? Al patrimonio neto. El patrimonio neto. ¿Y les da? Sí, profe. ¿Qué medía el patrimonio neto? ¿Qué era el patrimonio neto? Muestra Las riquezas. La riqueza al momento cero. ¿Cuánto era? 2.825.000. La riqueza al momento 10. ¿Cuánto era? 2.855.000. ¿La empresa es más rica? Sí, 50.600 pesos más rica. Entonces ustedes pueden ver, luego de este análisis, si por todos estos hechos económicos, ¿sí?, la empresa creció o no. ¿Bien? Sí. Perfecto. Chicos, les dejo los ejercicios número 6, número 7, 8, 9 y 10, ¿sí?, para que identifiquen las variaciones patrimoniales y los efectos en el patrimonio neto. ¿Qué tienen entonces que hacer la próxima clase? Las tareas prácticas. Hagan las tareas prácticas del trabajo práctico número 3 y van a completar, ¿sí?, obviamente, lo que quedó pendiente de ejercicios en el TP número 2. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. No, profe. Bueno, empezamos 86, somos 80, con lo cual me quedo conforme, no se fueron tantos. Chicos, bueno, me gustaría que sepan de que este es el ritmo que vamos a manejar para los trabajos prácticos. Tenemos un tiempo acotado, depende mucho de lo que ustedes hagan también en sus casas, de realizar las tareas preactivas, de hacer las lecturas previas, hagan el glosario, ¿sí?, repasen los ejercicios que vimos, ¿sí?, le estamos dejando también ejercicios adicionales, ¿sí?, para que completen y hagan en sus casas a modo de repaso, ¿sí? Fíjense que tienen una tarea adicional que es la llama olímpica, ¿sí? Es un ente contable, es una situación parecida a la del PSG, ¿sí?, y donde van a tener que determinar los elementos patrimoniales, la variación del patrimonio neto. Les va a servir de repaso y para que se planteen sus dudas, ¿sí? Bueno, espero les haya servido la clase. Les dejo sus inquietudes para que las realicen en el foro. Disculpe que lo moleste, pero una chica en el chat dijo que tenía una consulta. A ver. Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Gracias, Lourdes. Decime. ¿Cuál es tu pregunta? Si hay una... ¿Pero qué te pagan? ¿La venta de una mercadería, Valentina? ¿A eso te referís? PSG vende 2 camisetas, ¿sí?, y la pagan con débito o la pagan en efectivo. ¿Qué son esos dos? ¿El pago con débito o el pago en efectivo? Los dos generan un aumento de activo. Exactamente. ¿Por qué? Porque son dos bienes que pueden aumentar. O aumenta el efectivo, es decir, el dinero, o aumenta el saldo de la cuenta bancaria, ¿sí? Tanto la cuenta bancaria como el dinero en efectivo son bienes, ¿sí?, que tiene la empresa PSG. Con lo cual, a los efectos de este análisis, ¿sí?, que te paguen con débito o que te paguen en efectivo, los dos generan un activo que aumenta, ¿sí? Profe, creo que ella... Profe, pero distinto sería si pagan con mitad efectivo y mitad tarjeta de crédito, ¿que no?
Claro, eso es lo que ella pregunta, si le pagan la mitad con efectivo y la mitad con... Claro, yo creo que eso quiere preguntar. Pero igual aumentan activo, igual, o sea, aumenta caja y aumenta... A ver, vamos a simularlo para que se queden más tranquilos, ¿sí? Vamos a cambiar acá, ¿no? Vende 2 camisetas. Una la cobra con efectivo, otra con débito. Vamos a simular. ¿Qué tengo acá? Una venta con 2 tipos de pago. ¿Sí? Vende al costo 2 camisetas. Una la cobra con efectivo y otra con débito. ¿Tengo un activo que disminuye o no? Sí. Sí. ¿Cuál es el activo las camisetas. Las camisetas. Mercadería. Las mercaderías, que son las camisetas, ¿sí? Por 5.000 pesos, ¿verdad? Porque eran 2.000 cada uno. ¿Sí? Dice que las vende al costo, ¿sí? Vendió a 2.500 cada camiseta, ¿sí? Y una la cobra en efectivo y otra la cobra con débito. ¿Tengo un activo que aumenta? Sí, los dos. Sí. Aumentaría caja, que sería el activo que aumenta por el efectivo. Caja. Y el resto sería banco cuenta corriente. Tengo 2 activos que aumentan. Me aumenta mi activo por el efectivo, ¿sí? Por ser un bien, ¿sí? Y aumenta también mi saldo de mi cuenta bancaria, que es también otro bien. Profe, y si pagar en vez de con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, igual aumentaría el activo, que no sería como cuenta clientes o cuenta acreedores varios. No hablamos de cuentas hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora no estamos hablando de cuentas, vamos a hablar de bienes y derechos, ¿sí? En vez de tener un bien ahora, voy a tener el derecho a cobrar con tarjeta de crédito. ¿Qué era un derecho? Un bien. Un activo. Entonces sí, dice que cobra con tarjeta de crédito. ¿Qué aumenta también? No va a aumentar un bien, pero va a aumentar un derecho. ¿Qué era un derecho? Un activo. Un activo. Cambia la variación patrimonial, sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, si cobro con efectivo, si cobro con tarjeta de crédito o si cobro con tarjeta de débito, en las 3 situaciones, mi variación patrimonial va a ser un activo que aumenta. ¿Se entiende, Valentina, mejor? Bueno, perfecto, chicos. Cualquier duda que les surja, los de nuestra comisión lo van a plantear en los foros. He dejado un link que dice clase 9 del 9 del 2021 y las vamos a ir ordenando por fecha de clase, ¿sí? La clase subsiguiente voy a crear otro foro para que hagamos las consultas que se den del trabajo práctico número 3. Recuerden las preactivas y recuerden desarrollar los ejercicios que quedaron pendientes. De Dios, profe. Nos vemos. Gracias. Perfecto. Que tenga buen Muchas fin de- gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Un buen milagro y Muchas saludos gracias. y buen fin de semana largo. Buen fin de... Igualmente, profe. Adiós, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.